siguen suscitándose y generándose incidencias en el ambiente político brasileño muy convulso por dos escenarios realmente perjudiciales para el país. Por un lado tenemos el escándalo de corrupción en Petrobras, que aún sigue en marcha el proceso de investigación por esa situación, y el proceso de impeachment o juicio político que se le está llevando a cabo a Dilma Rousseff, o el proceso preliminar para llegar a un juicio político. Tenemos que lo que se ha producido, lo último que se ha generado en materia noticiosa en el ambiente político brasileño, es que la fiscalía del país está arremetiendo contra Rousseff y Lula, la élite política del país, por el fraude a Petrobras, y el Supremo de Justicia de Brasil suspende al presidente del Parlamento, quien es el impulsor del juicio político a Rousseff, el presidente del Congreso de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha. Dos escenarios que ocurren el mismo día en Brasil y que de alguna manera afecta tanto a quien es el precursor del juicio político contra Dilma Rousseff y a la Dilma Rousseff misma, también a Lula, al Partido de los Trabajadores y la élite política brasileña que actualmente está en el gobierno por un escándalo de corrupción por el cual también está siendo investigado no solamente Lula da Silva, sino también el presidente del Parlamento brasileño, que ha sido suspendido de sus funciones, ya no es más, o provisoriamente, temporalmente, presidente del Congreso brasileño, Eduardo Cunha. De la presidenta Dilma Rousseff a Lula y el jefe de la oposición, Eduardo Cunha. Gran parte de la élite política brasileña es blanco de la investigación del megafraude en Petrobras, con la notable excepción del vicepresidente Michel Temer, a punto de acceder al poder, quien muy probablemente, en un 95% de probabilidad, Temer podría ser el sucesor de Dilma Rousseff en un destino de ella que se le conocerá el día 10 de mayo, el día en que se pronunciará el Senado sobre la admisibilidad del proceso de juicio político a Dilma. El informe de admisibilidad, si es aprobado el día 10 de mayo, Dilma Rousseff será separada de su cargo por 180 días, tendrá 20 días para defenderse, y si no lo hace, entonces después de los 180 días, si se le considera culpable, será llevada a un juicio político en el cual por mayoría en el Senado, que es la Cámara Alta, votaría para destituirla definitivamente del poder. Michel Temer es opositor al gobierno de Rousseff, es un rival de Rousseff, es vicepresidente de su gobierno, pero son rivales ya que en Brasil hay una coalición de gobierno que se ha estado desmoronando, pero hay diversos factores políticos que tienen presencia en el gobierno, que no profesan la misma ideología política, pero que hacen vida en el gobierno. Pero aquí, o de este escándalo de corrupción, nadie se está escapando. ¿Por qué? Se originó el escándalo de corrupción en Petrobras por pagos de sobornos de diversas contratistas y constructoras de Brasil aliadas a Petrobras para conseguir contratos multimillonarios con esta estatal petrolera por medio de intermediarios que son funcionarios del gobierno, para que sirvieran de enlace entre las constructoras y Petrobras para que consiguieran esos contratos millonarios, y ellos recibían una comisión por servir de mediadores. Por ello han sido destituidos diversos miembros del gabinete de Dilma Rousseff. Lula da Silva ha estado siendo investigado, se le atribuyó el cargo de ministro de Casa Civil, una especie de primer ministro que le fue conferido por Dilma Rousseff, que fue también ese cargo bloqueado por la justicia brasileña. Tenemos al jefe de la oposición, Eduardo Cunha, impulsor del juicio político, que ahora está siendo investigado, que ya había estado siendo investigado, y aún así, siendo investigado, era presidente del Parlamento, pero ya no lo es más porque ha sido suspendido por el Supremo de Justicia de Brasil. Dilma Rousseff también está siendo investigada, aunque el proceso de juicio político se le está llevando a cabo por motivos totalmente diferentes y que no tienen nada que ver con el caso de Petrobras, ya que se le acusa de desviar fondos públicos que tenían que ser destinados a la banca pública brasileña para el financiamiento de su campaña a la reelección en 2014, y tapar ese hueco, por así decirlo, maquillando cifras y pidiendo préstamos a bancos públicos brasileños para cubrir ese, espacio que dejó en un déficit tras no depositar ese dinero en el banco público y desviar esos fondos a la financiación de su campaña a la reelección en 2014 y del Partido de los Trabajadores. Una avalancha de pedidos de investigación realizados por el fiscal general de la República en la noche del martes sacudió al país
a apenas una semana del probable inicio de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff en el Senado y su suspensión del cargo por hasta 180 días mientras dure el proceso, y hasta ahora Rousseff no es blanco de ninguna acusación de corrupción. El fiscal general Rodrigo Janot pidió a la Corte Suprema permiso para investigar a Rousseff, al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y al abogado general del Estado, defensor del gobierno brasileño, según lo informó la prensa brasileña. Las razones: intento de obstruir la enorme investigación mediante la designación de Lula como ministro, el plan para nombrar a un juez de apelaciones con la meta de liberar a presidentes de constructoras presos y la tentativa de impedir la confesión en la justicia de Delcidio Amaral, ex líder del gobernante Partido de los Trabajadores en el Senado e involucrado también en el escándalo. Ahora, esta red de conexión en la élite política se puede interpretar de la siguiente manera. Tenemos, primero, al ex líder del gobernante Partido de los Trabajadores, quien se le propuso la oferta de que se le redujera la pena de prisión o también ser absuelto de sus cargos si daba información competente al caso de corrupción Petaz. Y es que el líder del Partido de los Trabajadores destapó la olla que ahora involucra también a Lula da Silva, que involucra a presidentes de constructoras que ahora están presos, y tras un plan por parte del gobierno para designar a un juez de apelaciones que tuviera el objetivo de liberar a presidentes de esas constructoras que estuvieron presos, y también designar a Lula como ministro para darle un fuero ministerial y tener inmunidad parlamentaria para no ser sometido al Congreso, no ser llevado a juicio político, sino también ser sometido solamente a la justicia brasileña, no ser prácticamente intocable por tener cargo en el gobierno. De alguna manera, entonces, hay una especie de obstrucción a la justicia, porque se están llevando a cabo estrategias: designación de Lula como ministro, un juez para liberar a los presidentes de las constructoras que estuvieron involucradas en el caso de Petrobras, e impedir la confesión de un ex miembro del Partido de los Trabajadores para destapar la olla de un caso de corrupción tan grave que ha afectado a la economía del país. Es obstruir a la justicia. Por ello, entonces, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Delcidio Amaral están siendo parte de un pedido por parte del fiscal general de Brasil para que se le otorgue el permiso de investigar a estas personas. Ahora la élite política brasileña parece que está siendo sometida a un proceso o una estrategia de aislamiento político. Esto aísla políticamente al Partido de los Trabajadores, que ha perdido alianzas, perdió al PMDB, el Partido Progresista no quiere darle apoyo, Lula da Silva está siendo investigado, Dilma Rousseff está prácticamente a punto de ser destituida por 6 meses. Prácticamente el Partido de los Trabajadores podría llegar al fin de su gobierno o de su hegemonía de 13 años en el gobierno brasileño. Ahora daría paso a un miembro del PMDB, un partido de centro derecha liderado por Michel Temer, rival político de Dilma Rousseff. Lula está siendo investigado. Temer se encuentra a la espera. Todo indica que el 11 y 12 de mayo el Senado suspenderá a Rousseff. El 10 de mayo la declararía ya separada de su cargo, el 11 o 12 la separaría de él formalmente e iniciaría el procedimiento de destitución debido a acusaciones, lo repito, de que utilizó préstamos de bancos estatales para ocultar déficit presupuestario y maquillar las cifras. Allí asumiría Michel Temer, vicepresidente, como presidente temporalmente mientras Lula es investigado, y si es separada definitivamente del cargo después de 180 días y no logra defenderse en 20 días y la mayoría simple del Senado vota a favor de destituirla, entonces se convoca a nuevas elecciones en la República Federal de Brasil. Lula da Silva está prácticamente en el aislamiento político, está investigado, y si Dilma Rousseff es separada de su cargo y destituida definitivamente, entonces podría ser incluso llevado a prisión. Janot, fiscal de Brasil, también denunció a Lula da Silva por obstrucción de la justicia al intentar comprar el silencio de un director corrupto de la estatal Petrobras. Si el Tribunal Supremo Federal de Brasil acepta su denuncia, el líder histórico de la izquierda brasileña pasará de investigado a reo en el megaescándalo que defraudó a Petrobras durante una década. Es decir, esta red operó durante una década a un costo de más de $2.000 millones para beneficiar a decenas de políticos, empresarios y funcionarios de la petrolera a cambio de pagos de sobornos por obtener millonarios contratos mediante la mediación, valga la redundancia, de
políticos y miembros del gabinete brasileño. Por eso es un escándalo de corrupción en el que a Lula da Silva también se le acusa de servir de mediador, de aceptar pagos por sobornos para conseguir estos contratos multimillonarios, financiar el Partido de los Trabajadores. Ahora, se tiene por el otro lado la suspensión de Eduardo Cunha, líder de la oposición, quien también está siendo investigado por el caso Petrobras, pero que propuso llevar el juicio político a la presidenta, un juicio político que podría prosperar sobre una presidenta que está a punto de ser destituida. Pero esa misma persona o ese mismo político llamado Eduardo Cunha, que está en contra de Rousseff y está a punto de hacer que pierda su cargo porque él fue el precursor de este proceso de impeachment, fue destituido y suspendido de su cargo como presidente del Parlamento brasileño. Y es que hay que tener en cuenta, lo publica el diario El País en su sección internacional, que la decisión del magistrado del Supremo ha caído como una bomba en Brasil, un país en tensión política por la inminente salida del poder de Rousseff, prevista para el próximo miércoles 11 de mayo. Todos ya se preparaban para ver a Cunha, tercero en la línea de sucesión después de Michel Temer en la vicepresidencia. 3 de cada 4 brasileños, según una reciente encuesta del Instituto Datafolha del diario Folha de Sao Paulo, apoya la destitución del diputado cercado por sospechas de enriquecerse gracias a sobornos. Es decir, tras ser sospechoso por enriquecerse debido a sobornos involucrados en ese escándalo de corrupción en Petrobras que defraudó a la estatal por 2.000 millones de dólares durante 10 años, fue presidente o ha estado siendo presidente del Parlamento, y a pesar de que se le acusa de corrupción, está siendo investigado por corrupción. Entonces él mismo impulsó un proceso en el cual acusa a la presidenta del país de ser corrupta prácticamente, cuando él está siendo sometido a un proceso de investigación por la misma razón, de manera tal que da una muestra de que se está generando una depuración en el sistema político brasileño, porque sea de oposición, sea oficialista, hay corrupción en ambos bandos, en el PMDB, porque estuvo involucrado en el caso Petrobras, en el Partido de los Trabajadores, partidos de derecha, de izquierda. La mayoría de los dominantes en el sistema de partidos de Brasil está siendo sometido a procesos de investigación por corrupción, lo cual da a entender que la política brasileña está plagada de corrupción. Más vale tarde que nunca, dijo Rousseff al conocer la suspensión que fue confirmada por la tarde en el Pleno del Supremo. Acuña lo había salvado hasta ahora su don para crear alianzas y su conocimiento interno del Parlamento. Sus alianzas lo llevaron a obtener un apoyo por parte de la mayoría de los diputados de la Cámara Baja para que por mayoría se diera luz verde al inicio de juicio político contra Dilma Rousseff, un juicio que está a punto de darse si se aprueba el informe de admisibilidad que retira del cargo a Rousseff por 180 días. Está siendo investigado por la misma razón. Las polémicas lo persiguen, porque en marzo la Fiscalía de Brasil lo denunció a él, a su mujer y a una hija por costearse lujos con dinero desviado de Petrobras, entre gastos de un viaje familiar de 9 días a Miami por 170.000 reales, 48.000 dólares. También por que se le acusa de obtener ganancias por 17.800 reales, que son 5.000 dólares, y en este proceso de enriquecimiento por este escándalo de corrupción, entonces también hizo uso de su poder para crear alianzas, su conocimiento del Parlamento, su retórica, para llevar a cabo un proceso en el que se le acusa de corrupción a la presidenta, cuando el mismo presidente del Parlamento está siendo acusado, investigado y destituido por corrupción y por usar su cargo para ejercer presiones y autoblindarse, de manera tal que, se sea de oposición o de gobierno en Brasil, la corrupción inunda todos los los sectores políticos brasileños. De alguna manera, por ello, son dos escenarios: la suspensión del presidente del Parlamento, que acusó a Dilma de corrupción y la está llevando a un proceso de juicio político, impulsor de este proyecto, y también la investigación sobre Lula, permiso para investigar a Dilma, que está a punto de ser destituida, de entender que el convulso ambiente político brasileño está siendo sometido por el flagelo de la corrupción. Esto es lo último que se conoce en Brasil. Lo que está por pasar es la posible destitución el 11 de mayo por 180 días de Dilma Rousseff. Se debe llevar a cabo elecciones internas en el Parlamento para designar un nuevo presidente. Asumirá la presidencia entonces el vicepresidente Michel Temer, y de alguna manera en la vicepresidencia ya no quedaría Eduardo Cunha, sino
posiblemente un designado por el mismo Michel Temer, lo cual da a entender que ya el Partido de los Trabajadores temporalmente no gobernará en Brasil, lo podría hacer el PMDB, cambio de ideología, cambio de, digamos, configuración de alianzas en el Parlamento, se reconfigura la política o el sistema político brasileño a partir del día en que Dilma Rousseff sea destituida, si esto ocurre así, pero parece que inminentemente será así lo que va a pasar en Brasil. La próxima semana será crucial en ese país.